Hermanos, Dios les bendiga en esta preciosa noche. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de estar aquí en su casa. No se asusten por esos golpes. Están poniendo la casa de Dios un poquito más bella. Eso es un tipo crown molding que va en el medio y pues están disparando ahí unos pistolazos. No se asusten. Esperemos y que el Espíritu se los lleve pronto a sus casas para que ustedes no se me asusten, pero que terminen el trabajo. Bueno, cada viernes, por gracia de Dios, hay tanto que decir, tanto que hablar. Cada viernes estamos metidos en una clase que se llama Principios de Autoridad y que también hemos abierto un espacio para todas aquellas personas que son pues nuevas y que relativamente pues, no saben en qué creemos. Abrimos un paréntesis los viernes para enseñar lo que son los artículos de fe. Sin embargo, quiero avisarles que vamos a quedarnos esta noche con principios de autoridad, ¿ok? Me es de suma importancia que las otras personas puedan estar en medio nuestro, porque sé que faltan algunas las cuales deben de ser instruidas en esto también. Y pues, anyways, no nos estancamos. Tenemos la clase Principios de Autoridad, que es de un vasto entendimiento, conocimiento y que nos va a ayudar. Antes de avanzar, hermanos, antes de hablar, quiero decirles que durante esta semana he podido estar en algunos hogares y han podido estar en mi hogar. Y si nos referimos a lo que es principios de autoridad, me ha tocado estar platicando con hermanos, con personas, tanto de aquí como personas que estuvieron un día con nosotros, acerca del verdadero cristianismo. Un verdadero cristiano, ¿quién es? ¿El que sabe Biblia y no la vive? ¿O el que sabe Biblia y la vive y la practica? Porque podemos decir, un hijo de Dios es todo el que nació de nuevo. En eso no tenemos problema. Sea que venga a la iglesia o no, nadie le quita el que sea hijo de Dios. Pero un buen cristiano es aquel que sigue la doctrina de Cristo, que por ende hace lo que Cristo mandó que hicieran. No se confunda. Una cosa es ser hijo de Dios y otra cosa es decir, yo estoy viviendo el cristianismo. Los budistas viven el budismo, ¿sí o no? Los mahometanos viven la doctrina de Mahoma. Los hindúes, los católicos, los testigos, los mormones, etc. Usted se dice que es cristiano. ¿Está caminando bajo la doctrina de Cristo? Santidad, fidelidad, compromiso. ¿Está peleando la buena batalla en su diario vivir? Ayer me di a la tarea de recibir a una familia completa y al tío de esa persona, de uno de la familia del hombre, para ser preciso. Pues resulta que la familia entera, juntamente con el tío, no sé si decir de esta manera, usar este término, pero están caídos. Abandonaron la iglesia. Al abandonar la iglesia, pues dejan la oración, se enfrían. Y como siempre he dicho, una cosa importante para mí, ok, váyase usted como adulto, usted ya sabe cómo se las averigua, pero hay niños siempre de por medio, que si estas familias dejan de buscar el rostro de Dios, las consecuencias las van a vivir ¿quiénes? Los niños. Entonces me di a la tarea, me dice, hermano, quiero ir a su casa, solamente vamos a un ratito, dice, un ratito.
Ok, le digo, le doy media hora porque yo tengo algo que hacer, pero los recibo. Los recibí, esa media hora se hizo como hora y media. Entonces al recibirlo, le dije, ¿qué está pasando con ustedes que no están en la iglesia? No necesariamente en la gran comisión o aquí con nosotros, no necesariamente. Le digo, ¿están yendo a una iglesia? No, hermano. Y pues nomás agachan su cabeza, ¿no? Entonces le digo, ¿y qué está pasando con ustedes? Comenzamos a platicar. Y llegó un momento en que yo le tomé el hombro a uno de ellos, porque pues hasta iban bien preparados, porque llevaban panecitos. No le dije que llevaran pan, llevaron pan y ahí estábamos tomando un café. Le pongo mi mano en su hombro y él así, mientras yo hablaba y hablaba de ánimo, levántense. Y le dije, escúcheme hermano y escúcheme hermano, le dije. Yo no sé en qué pecado has caído. Yo no sé hasta dónde te sumergiste. Yo no sé. Pero Dios sí lo sabe. Sea que hayas caído o sea que no, déjame abrir este paréntesis. Pecado que hayas cometido, pecado que Cristo te perdona. Si es esa la causa por la cual no estás visitando la iglesia, no estás orando, no estás buscando de Dios y te estás dejando al abandono para que te lleve el tren, el barco o el avión, eso no es bueno, le digo. Sé de iglesias, le dije, que las iglesias son bien buenas para hacer juicio y que antes de decir qué está pasando contigo, cómo te ayudo, lo primero que hacen, ese no viene a la iglesia, no sé dónde andará metido. Lo primero que hacen es juzgar, olvidándose que en esa posición, si nos descuidamos, nosotros también podemos estar. Entonces le dije, querido hermano, yo no soy nadie para juzgarlo, pero sí para levantarlo. El Señor nos dio el ministerio de la reconciliación. Así es que, hermano, en el nombre de Jesús, levántate, le digo. Levántate, cobra ánimo. Te quiero ver en la iglesia. Estuvimos orando, etc. Levanta usted su mano. Hermano Leo, ¿a qué trae usted esa experiencia? Principios de autoridad. Si usted conoce personas que se dicen que son cristianas y usted las mira hundiéndose en el lodo cenagoso, hundiéndose en el pantano, que por más que se mueve se van hundiendo porque no salen de su pecado, y usted no les dice nada o no coopera, no colabora para levantarlo, yo no sé qué tipo de cristiano es usted. Yo no sé qué tipo de cristiano es usted. En otro hogar llegué y les dije, de ustedes tres, cuando ustedes están aquí en la sala platicando, ¿quién pone la punta para orar? ¿Quién? Nomás se rieron. Ahora yo le pregunto, hermano Álvaro, hermano Javier, hermano Luis, hermano Gilberto y así sucesivamente, ¿quién está poniendo la punta para llevar a cabo una vida espiritual plena y diaria? Plena y diaria, todos los días. Por eso comencé diciendo, hermanos, no es fácil. Les aplaudo a los que están aquí. Les digo, Dios los bendiga, Dios los fortalezca, porque se están viviendo tiempos muy difíciles, muy difíciles. ¿Recuerdan el tema para dónde nos inclinamos el martes? De la nada ahí empezamos a sacar alguito. No estamos batallando contra personas, sino contra un mundo oscuro. La batalla se intensifica, la batalla se pone tremenda. Traté pero no pude, les quería traer ese testimonio, ¿lo recuerdan? Que yo les dije que les quería traer un testimonio. Para que ustedes miren hasta qué nivel podemos llegar como hombres y mujeres de Dios. Para que miremos hasta dónde podemos afectar el reino de las tinieblas y darnos cuenta también
que probablemente muchos de nosotros, los que estamos aquí, no estamos caminando en el Espíritu. Vamos a ver. ¿Qué hemos venido hablando en cuestión a los principios de autoridad? Estuvimos hablando la semana pasada o antepasada de quién es la máxima representación de la autoridad de Dios. Y estuvimos hablando que la máxima representación, digamos, aquí en la iglesia, es el hombre de Dios, si hablamos de la iglesia. ¿Quién es la máxima representación en una iglesia? El pastor, el líder, el que lleva la punta de lanza. En un hogar, el esposo. En el trabajo, el jefe. En la escuela, el maestro, etcétera, etcétera. Hay autoridades. Estuvimos hablando acerca de que el reino de Dios no es autocrático, no es democrático, sino es teocrático. Las cosas en el reino no se hacen por autocracia ni democracia, sino por teocracia. Teo, que es Dios, ¿ok? Teocracia. Ahora, vamos a hacer una observación. Sabemos que Dios es la fuente de la autoridad. Sabemos que el Espíritu Santo es la máxima autoridad en la iglesia. Sabemos que los hombres que Dios ha constituido como ministros y como el gobierno de la iglesia son la máxima representación de la autoridad de Dios en el sistema del reino. También debemos tomar en cuenta y tener muy en claro que revelarse a uno de estos hombres es revelarse al Espíritu Santo en forma directa. Y revelarse al Espíritu Santo es rebelarse en contra de Dios. Hechos 5, del 1 al 11. La autoridad que Dios delega a un hombre para un cargo específico es tan determinante que Dios nunca va a pasar por alto la autoridad que ha delegado a uno de estos hombres, aunque estén equivocados. ¿Quieren que se lo lea otra vez? Escuchen. La autoridad que Dios delega a un hombre para un cargo específico es tan determinante que Dios nunca va a pasar por alto la autoridad que ha delegado a uno de estos hombres, aunque estén equivocados. Dios no nos hará responsable por la obediencia equivocada, sino al contrario, hará responsable a la autoridad delegada por su acción errónea, pero nosotros seremos galardonados por la obediencia a ellos. No estoy diciendo mucho hasta aquí, ¿verdad? ¿Sí están entendiendo? Déjeme avanzar. Si tu líder en un supuesto te da una orden equivocada, pero en su demanda no quebranta ningún principio bíblico, ni quebranta la moral, ni la ética, apunten. Yo no voy apuntando, pero bueno, esto está buenísimo. Si tu líder en un supuesto te da una orden equivocada, pero es en su demanda, no quebranta ningún principio bíblico, ni quebranta la moral, ni la ética, no tendrás ningún problema delante de Dios en el presente ni en el día del juicio por causa de haber obedecido a una orden equivocada del líder. Él será juzgado y reprendido por Dios por abusar de la autoridad, mas tú serás premiado por tu obediencia a la autoridad que Dios ha delegado en él. Escuche, ahí va. ¿Te quiere? Dígame, hermano. ¿Puede dar ejemplo, pastor? Porque el cristiano también debe tener discernimiento y saber cuando el líder está equivocado. Ok, perfecto. Déjame y entro nomás en esto porque parece que aquí viene el ejemplo. Ya iba a entrar allí. Muy buena pregunta. Cuando Moisés se casó con la mujer cusita, ahí está, ¿ok? Va el ejemplo. Descendiente de Cam, Aarón y María, hermanos de Moisés,
murmuraron en contra de él. ¿De quién? De Moisés, su hermano. Conducta que desagradó a Dios. Ellos tenían sus razones para hacerlo, pero no tenían autoridad ni derecho de parte de Dios. Eso era problema de Dios con Moisés, que tenía que resolver. En lo personal, Aarón y María tenían que mantenerse al margen. Lo único que podían y debían hacer era corregirlo, no murmurar. ¡Qué diferencia!, ¿verdad? Estamos hablando ahorita específicamente del hombre de Dios, de la autoridad que Dios le ha dado al hombre de Dios, y que se debe de respetar. Se debe de respetar. Y en estos días, hoy, en este tiempo, muy poco se respetan los hombres de Dios. Oiga, para que no se sienta ofendido. En este tiempo, los hombres de Dios muy poco se respetan, pero ahí le va. Pero también muy poco se dan a respetar. No me le echen la culpa al pueblo solamente. No me le echen la culpa al pueblo. Porque también tenemos pastores que muy poco se dan a respetar y que no marcan líneas en cuestión al respeto. Oiga, ¿cuánto más no marcan líneas queriendo hacer con el pueblo lo que ellos quieren? Por ejemplo, el hermano Walter pide un ejemplo. Aquí está diciendo el escritor la enseñanza de los principios que se deben de manejar en la iglesia, en el pueblo de Dios, de que si tu pastor, si tu líder te manda a hacer algo, siempre y cuando no quebrante principios bíblicos, hazlo en obediencia a quien tiene la autoridad. ¿Entiendes? Sin embargo, ¿cuándo es que debemos de desobedecer al hombre de Dios? La misma respuesta que estamos dando aquí, o la misma narración, sirve para dar la respuesta. Si mi pastor me pide que yo quebrante un principio ético, moral, un principio, ¿me entiende?, bíblico, entonces sí, pastor, disculpe, no puedo hacer. Pero si su pastor lo está mandando y le dice, quiero que lo hagas, por favor, hazlo, pero está equivocado, hazlo, por favor, quiero que me pintes esta puerta, pero es que se ve bien, quiero que me la pintes. Pero es que nomás que con un trapito yo, hermano, obedezca. Si el pastor se equivocó, va a rendir cuentas por su obstinación, por su terquedad y por solamente querer mandar por mandar, porque como es pastor, a él se le antojó darle otra pasada a la puerta, y eso que está en perfectas condiciones. Ya si el pastor le dice, oye, ven para acá, quiero que me hagas un favorcito, pero no le digas a nadie. Esto es entre tú y yo. Mira, quiero que y empiezan las cosas ahí a torcerse, a pedirte cosas tanto morales como éticas, como bíblicas, que no están centradas en la Biblia. Ahí sí, dice el hermano, también nosotros tenemos discernimiento. Ahí sí. Muchas de las veces ni se activa el discernimiento, sino por sentido común. Pastor, ¿qué pasó? ¿Y eso que me está pidiendo? No, ¿qué pasó, pastor? Como que no me cuadra. Pastor, usted me está diciendo que yo deje de trabajar 2 días de la semana, son 5, y para que yo venga aquí a meterle horas comunitarias al meeting. ¿Y mi familia? Mi familia también come, pastor. No, en el nombre de Jesús, yo tengo autoridad sobre ti, Recuerda que soy el ungido de Jehová. Y cuidado que pongas un dedo sobre el ungido de Jehová. Pastor, disculpe, es que aún la Biblia me manda a trabajar porque dice la palabra del Señor que el hombre de Dios que no lleva papa, que no da ropa a sus hijos, pues está peor que un inconverso. Que me hagas caso y en el nombre de Jesús te ordeno. Ahí sí está mal el pastor, muy mal. Y ahí sí usted puede desobedecer, porque usted también tiene familia, usted también va a rendir cuentas como hombre de Dios que es. ¿Se entendió? La autoridad, ¿hasta dónde puede llegar la autoridad del hombre de Dios? En lo personal,
se aprende un principio. Este principio es cuando los líderes cometen errores de esta índole. Miren, un buen discípulo es aquel que aprende aún hasta de los errores de su maestro, pero nunca lo difama, lo critica, lo ataca, ni lo persigue. Nuevamente, un buen discípulo es aquel que aprende aún hasta de los errores de su maestro, pero nunca lo difama, lo critica, lo ataca, ni lo persigue. ¿Esto a qué me huele? ¿A qué me huele? Esto me huele a David. Esto me huele a, ¿cómo se llamaba el rey? Saúl. Cuando usted está bajo la tutela o la dirección de un líder, usted sabe que está equivocado, pero no anda regando todas las flores por allá, los pétalos. Dice, no lo difama, no lo critica, etc. El rey David nunca quiso o nunca atentó contra su rey, quien era el que estaba siendo autoridad de parte de Dios sobre su vida. Y le decían los compañeros de David, o los que estaban bajo el mando, bajo el cargo de David, aquí lo tenemos, está dormido, córtale el cuello, córtale el pelo, córtale un pedazo de tela para que veas que lo tenías en tus manos. Y la Biblia narra historias así, que lo que hizo, y nunca atentó con él. Dios me guarde de atentar contra el ungido de Jehová. Pero ahora, ¿qué tenemos? Ay, las redes sociales. Busque usted críticas a pastores. Bendito Dios. Bombardeos fatales. Fatales. Ahora, está bien para exponernos aquí. Ni modo, Diego, te tocó. Yo a este muchachito le he dicho. Van a decir, ¿por qué Diego? Pues que Diego hubiese quitado la casa y le llamo, Diego, ayúdame para acá. Yo una vez confronté a Diego y le dije, Diego, pues tú estás aquí con nosotros, tú charlas, convives, pero quiero decirte algo. Quiero decirte que tanto mi esposa como yo, como líderes de la Gran Comisión, no somos perfectos, y que mientras más nos conozcas, más imperfecciones nos vas a ver, y no te vayas a sorprender cuando tú veas a imperfecciones en mi vida. ¿Entendido? Diego dijo, entendido. Porque nosotros cometemos también el error, en el caso del pueblo, de ir idolatrando al pastor porque solamente lo ven aquí. Ay, el pastor, ay, estuvo buena la prédica, qué bonito predicó. Ay, el pastor siempre está ahí cuando le llamo. Lo ayudo, me ayuda, le llamo y él me da palabras bonitas, hermano. No se sorprenda que ese pastor ahorita tiene el happy face, después puede tener el angry face. Y decirte, ¿y tú qué? ¿No te vas a componer o qué? Bendito Dios, ¿verdad? Entonces, para que vayamos entendiendo el balance de lo que es el vivir en autoridad. Con todo y eso, como hombres de Dios que son, no bombardeen, no critiquen, mejor corríjanlo, que es muy distinto. Y si a mí me tocó aquí, corríjanme. Yo lo he dicho una y otra vez. El caso de David es un ejemplo a seguir. No se atrevió a poner las manos en contra del ungido de Jehová, independientemente de cuál fuera su conducta. David sabía que Saúl estaba totalmente equivocado y desubicado, pero no se atrevió a rebelarse en contra del ungido de Dios, hasta el punto que expresó, guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Ahora, a usted le está aburriendo la clase, yo sé, hermano, pura Biblia, está como que, oye, es tu pura Biblia. ¿Cómo la ven? Hubo un hombre al cual lo llamaron a una reunión de pastores, ¿ok? De pastores. Y había un pastor fiel en la palabra. Y oyes tú, le preguntan al fulano que predica la palabra, puros pastores. ¿Y qué crees? ¿Cómo le hacemos en este problema? Porque todos habían opinado, según entiendo, bajo sus propios conceptos. Y entonces se para este hombre de Dios y le dice,
Bueno, pues la palabra de Dios dice que así es, hay que ponernos a orar, le dice el hombre de Dios, hay que buscar la Biblia. El líder le dice, oye, tú estás loco, pura palabra y palabra y palabra. No, salte, quítate con tu palabra. Un pastor diciéndole a otro, pastor, tu pura palabra, ¿cómo la ves? Y de esos hay muchos, hasta para aventar para arriba. Ahora, escuchen. Yo decía, ya le está aburriendo la clase, porque Biblia, pura palabra usted, hermano, pónganos aquí. ¿Cuánto quisiera que ese principio se viviera en las damas? Ay, hermano, ya mejor sígale con los principios, con lo otro. ¿Cuánto quisiéramos que este principio de que si la mujer sabe que el esposo es la cabeza y es la autoridad, que se respete? Que se respete, hermano. Y aquí volvemos. Ay, hermanito Leo, usted es cuchillito de palo. ¿Por qué no te está funcionando el matrimonio? En muchos de los casos, porque no estás respetando a tu marido. Así es, sencillo. ¿Lo quiere más claro? Más claro es porque estás desobedeciendo la palabra de Dios. Y para muchas y para muchos, este tipo de principios como que no aplican en el hogar. No. Pastor, hábleme de todo lo que quiera, pero eso no aplica que yo me someta a este tipito. Si no lo ve que el burro es cabezón, yo le pido y no me da, yo esto y nada, no reacciona. ¿Qué acabamos de aprender? Con todo y de que esté mal, respeta. No estoy diciendo con todo y de que esté mal, haz lo que él está haciendo mal. No. Con todo y de que esté mal, ¿qué dije? Respétalo, porque él es ¿qué? La autoridad en tu casa. Ahora, aquí vamos a entrar en otro concepto. Yo sé, varones, sálganse, porque quiero escuchar el complaint de las mujeres. Se quedan las mujeres, perfecto. Se fueron los hombres. Cierren los ojos, mujeres, piensen que ya se fueron. Hermanas, pónganle el complaint de su marido. No me ayuda, pastor. No me da para el gasto. Ni para un perfumito barato, Chanel. ¿Qué? No me lleva al restaurante. Pastor, es bien pleitista. El otro día nomás se quedó así y le dije, te llamo a la policía. Pero ya el incircunciso me quería poner una bofetada en la cara. Ok, está bien, no hay problema. Recibo todos los complaints de ustedes. Estamos hablando de principios. Una cosa es que usted quiera un varón hecho y derecho. Y está bien. Pero la otra cosa es de que usted se vuelva una mujer llena de complaints y en vez de estar poniendo complaints, dobla rodilla por él. Delante de Dios no contesten. ¿Cuántos están orando por su esposo? No contesten, porque a algunos les puede salir una nariz de Pinocho. Por favor. Hay problemas en los hogares y no es una oración diaria la de tu esposo. ¿Sí o no? Tienes un grave problema con tu esposo, con tu esposa, pero para ti no es una prioridad orar todos los días. No de repetir lo mismo, sino presentarte delante de Dios en fe y decirle, Padre, sé que lo que te acabo de pedir hace un año todavía sigue en el altar y no te has olvidado. Yo por eso seguiré clamando por él, seguiré clamando por ella, seguiré clamando por mis chihuines, seguiré orando por ellos. Eso es vivir en fe. Eso es vivir creyendo. Pero hay muchos que ya tiraron la toalla. Y hay muchos que están adentro, aquí en la iglesia, y déjenlos apunto, aquí, miren, aquí, que ya están aquí con el último hálito de vida. ¿Se recuerdan cómo estaba vestido el hermano Ojeras? El hermano Ojeras. Hermanos, por eso comencé con estas anécdotas reales, estas historias reales, de que tanto visité hogares como me visitaron
Y yo tuve que tomarle el hombro a un hermano y le dije, sea cual sea tu pecado, en el nombre de Jesús, levántate. ¿Por qué no podemos tener una vida diaria con el Señor? Ay, yo decía el domingo o el viernes, se nos están yendo. ¿Qué fue el martes? Fue el martes. Se nos están yendo los hombres de Dios. Los que sí sacaban tiempo para orar, se nos están yendo. Se nos están yendo las mujeres de Dios. Las que sí sacaban tiempo para clamar y para enseñar palabra a sus hijos. Mujeres, nuevamente, para las que no escucharon, tarea, estudie la biografía de Susana Wesley, estúdiela. Déjense de ver el teléfono, Facebook y WhatsApp y lo que haya. Estúdiela. Mujeres espirituales, mujeres prudentes, mujeres sabias. El Facebook no le va a dar nada. Por eso es de que a veces en las iglesias no hay sabiduría. Porque no hay una buena información limpia. Hay puro dedito para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y pierden el tiempo. Léete un buen libro. Santidad, ética, moral, vida espiritual. Lee la Biblia. Por eso se viene el problema y ¿qué hago? Google, ¿qué hago cuando mi esposo me quiere pegar? Llamar a la policía. No, sabiduría, prudencia, una mujer de discernimiento, empoderada, llena del Espíritu Santo. Recuerden que yo pregunté hace unos días, no me contesten, dije, ¿cuántos de aquí? Ahora sí, si les digo contéstenme a ver quién es valiente. ¿Cuántos de aquí quieren estar llenos del Espíritu Santo? No dije que tengan el Espíritu Santo, es muy distinto. Tener el Espíritu Santo es cuando recibiste a Cristo en tu corazón. Y vivir en la llenura del Espíritu Santo es ser un hombre de Dios hecho y derecho, con una comunión diaria con el Señor. Donde tú te tapas la boca cuando no tienes que hablar, cierras los ojos cuando no tienes que ver, te tapas los oídos cuando no tienes que oír. Donde eres prudente, donde eres sabio, donde el paso que vas a dar no lo haces nomás así, ¡ay, me fui, caí! Donde sabes dónde estás caminando. Esa gente necesita el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, que pueda caminar paso a paso, lento pero seguro, lento pero constante, día a día. Miren, yo no sé hasta dónde va a afectar la serie de lo físico a lo espiritual. Yo no sé hasta dónde va a afectar. Yo quisiera que afectara en su vida completamente. Pero va a ser triste para muchos de nosotros, me voy a contar, que ya se nos va explicando que cuidemos nuestro oído y que no le hayamos dado importancia. Que cuidemos que